Boa tarde, gente. Uma alegria estar aqui para puxar essa última conversa de mais uma edição do Festival Piauí. Divido essa alegria com meu colega Alain de Abreu, um colega que eu admiro muitíssimo, um craque. E a gente está aqui para entrevistar um outro craque, o Joseph Polisuk, da Venezuela. E acho que vai ser... A gente está encerrando mais uma edição do Festival Piauí. Como em todos os anos, né, a gente teve conversas muito estimulantes, esse encontro, para quem teve a oportunidade de assistir outras edições do festival. É sempre, a gente volta para casa com muitas ideias, reflexões, né? Sempre uma renovação do nosso entusiasmo por esse nosso ofício, mais vivo do que nunca. E nessa edição a gente falou muito de inteligência artificial, né? É um tema que está na boca de todo mundo, acho que todos nós aqui usamos muito ChatGPT esse ano, né, testando as possibilidades, tentando entender o que a gente pode tirar dali. E o Joseph Polisuk, que está aqui conosco, fez um uso muito interessante e criativo dessa ferramenta para uma investigação jornalística muito relevante. Aqui não era o tipo de inteligência artificial que ele usou, não é exatamente esses grandes modelos de linguagem, né, como o ChatGPT que a gente está acostumado, ele recorreu mais a aprendizado de máquinas, né? Machine learning, né? Ele e uma equipe grande ensinaram a inteligência artificial a reconhecer pistas de pouso clandestinas e pontos de garimpo ilegal na Amazônia venezuelana. Isso tudo, ele comandou essa investigação trabalhando desde o México. A gente vai ter oportunidade de falar da trajetória dele. Joseph é persona non grata pelo regime do Nicolás Maduro, teve que sair da Venezuela, está cobrindo a realidade venezuelana desde o México agora, depois de passar pela Colômbia, e fez, vamos começar essa conversa falando dessa investigação muito interessante que ele fez. Queria te pedir, Joseph, para a gente começar essa conversa, que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia, como é que vocês tiveram a sacada de recorrer à inteligência artificial para poder identificar esses pontos de garimpo ilegal e quais foram os desafios para operacionalizar essa investigação. Sim. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Un placer para mí estar entre pingüinos en Brasil. Además de que le tengo especial cariño a este país, varias pautas, varios temas, casos me han traído aquí, desde el caso Odebrecht en Curitiba hasta en Manaus, justamente la minería ilegal. Y justamente yo llegué a este trabajo por necesidad, por accidente o por frustración. Dicen que los periodistas nos persiguen obsesiones, temas, etcétera, etcétera, y la minería ilegal es uno de ellos. Desde la primera vez que a mí me mandaron, cuando trabajaba en el Universal en Caracas, a la masacre de La Paragua. Una masacre que hubo en una mina ilegal entonces, en el año 2006. Entonces entendimos que no es que a los militares venezolanos por accidente se les pasó la mano y cometieron un crimen, una flagrante violación a los derechos humanos cuando bombardearon desde el aire una mina ilegal. En ese momento, cuando me mandaron, yo era un pasante que estaba muy interesado en escribir bien, en la crónica. Es un género periodístico muy latinoamericano. Y a mí me interesaba mucho contar bien una historia, etcétera, etcétera. Pero allí me di cuenta que había mucho más que investigar y que había mucho más. Y creo que a partir de allí empecé una carrera, empecé mis primeros pininos, comienzos en el periodismo de investigación, porque entonces entendimos que no es que a estos militares se les pasó la mano, sino que estaban cobrando su coima, su propina, etcétera, etcétera. Y a partir de allí ha habido un proceso de invasión, colonización, transculturización en el sur de Venezuela, en las minas ilegales. Ya los militares no podían ejercer el control directamente. Entonces le pasaron el control a lo que llaman los sindicatos del oro en Venezuela, que son grupos irregulares, gangbangs venezolanos, pero después también han cedido control por pasiva y por activa a la guerrilla colombiana, las disidencias de la FARC y las guerrillas del ELN, que después del proceso de paz en Colombia se han mudado a la frontera venezolana y han vuelto además, y es bueno aquí comentarlo, los garimpeiros brasileños. Entonces, la primera vez que fui a una mina, se abrió un cosmos diferente.
comentaba ayer que, bueno, después de haber viajado 2 horas por avión, 4 horas en lancha, 6 horas en carro, 4 horas en lancha y caminado hasta la mina, bueno, se abrió un microcosmos en el que habían nacionalidades diferentes a las que uno conoce, desde grupos indígenas hasta caribeños, brasileños, venezolanos, colombianos, minando la tierra, y toda una sociología diferente que desconocíamos. La primera vez que llegué, por ejemplo, no había dónde dormir y dormimos en el burdel de la mina y cosas como esas, pero llegó un momento años después que queríamos trascender la anécdota y la crónica de lo que les estoy contando ahora, y que esto era mucho más grave por las características, lo peligroso del sitio, los accidentes naturales, lo costoso que es, la escasez de gasolina que hay en Caracas. Imagínense en el sur, en la selva, además, ¿quién la controla? Bueno, era casi imposible un poco contar esta historia, y es así como surge la idea de emplear la inteligencia artificial para empezar a rastrear no una ni dos casos, que es lo que uno puede hacer en un viaje común, sino empezar a ver. Y es así como llego al Pulitzer Center no estaba seguro que esa idea surgiera, pero estaba seguro que de otra manera no íbamos a poder contar lo que queríamos contar, y es una radiografía de lo que realmente está pasando en el sur de Venezuela. E como é que foi o processo de treinamento dessa inteligência artificial, né? Como é que você ensina a máquina a ler uma imagem de satélite, identificar o que é uma pista de pouso, o que é um ponto de garimpo ilegal, e como é que vocês fazem para descartar os falsos positivos, né? Que tipo de desafios vocês encontraram nesse processo? Sí, empezamos a ver un patrón. Varias fuentes nos empezaron a advertir que en tiempos de pandemia el único sitio que no tenía cuarentena eran las minas. Así como ha habido muchos venezolanos emigrando al exterior, también ha habido un proceso de migración al interior, bueno, buscando qué hacer mucho más en tiempos de pandemia, y así empezaron a ir a las minas y empezamos a pedir coordenadas, fotos, etcétera, etcétera, y así empezamos. A ver si podemos mostrarlo. ¿Cómo era? Sí. Bueno, un poco para que tengan contexto. El área que ven subrayada es el sur de Venezuela, casi la región de Guayana, la región selvática, y es casi la mitad del territorio. Bueno, si en una entrevista tradicional me preguntarían cuál es el paisaje más hermoso del mundo, si no han ido, este es el Salto Ángel, la cascada de agua, la catarata de agua más alta del mundo, y es hermosa. Este es el escenario de la selva en Venezuela, pero hay un chiste que dice que Dios le dio todo a Venezuela y para compensar le dio a los venezolanos. Y ha habido un proceso de deforestación y devastación e invasión y violación a los derechos humanos increíble, nunca antes visto en el país. Y bueno, eso es lo que empezamos a cubrir. Esto es lo que podíamos ver mina por mina, pero lo que queríamos era trascender la crónica y la denuncia. Y es así como varias fuentes nos empezaron a advertir sobre sitios específicos. Y además advertían que había un montón de pistas clandestinas al lado o muy cerca de esas minas. Esto es otra historia. Y bueno, es así como empezamos a ver. Fíjense ustedes que aquí hay una pista. Esta no es clandestina, es al lado de una comunidad indígena. Sirve a una comunidad indígena, pero a escasos 2 kilómetros hay 3 minas que no una ni dos, sino 3 fuentes advierten que está en manos de las disidencias de la FARC. Entonces empezamos a hacer este proceso de anotaciones en Google Earth, tomando las coordenadas y tomando fotos de cada una de estas pistas, de cada una de estas minas, para que con ayuda de expertos, la gente de Earthrise Media, que ahora se llaman diferente, pero no me acuerdo su nombre, y con ayuda del Pulitzer Center pudimos establecer un algoritmo que pudiera identificar todas estas minas. Este fue el primer mapa. 3.700, 300 en el estado de Amazonas,
el que ven al sur, que está vedada, prohibida cualquier tipo de minería, incluso la legal. Y en el estado Bolívar lo interesante es que empezaron a aparecer patrones. Estaba el río Caroní, esa línea que ven es la del río Caroní. Y allí empezamos a identificar punto por punto y así descartamos falsos positivos y empezamos a ver el mapa. Fíjate, aquí hay algunos ejemplos. De un lado del río estaba una gran mina ilegal y del otro estaba la pista clandestina. Después encontramos dos pistas clandestinas en ese sitio. Más arriba ha habido concesiones legales, pero se trata en este caso, de minas ilegales y también una pista. Y esto es importante contarlo en Brasil porque al sur estamos empezando a ver incursiones de nuevas minas en un territorio que es imposible llegar desde arriba. Es decir, esta es la vuelta de los garimpeiros brasileños que en 1994 o 1993, no recuerdo la fecha, cometieron la masacre de Hachimu contra el pueblo Yanomami. De manera que aquí hay mucho que investigar. Aquí hay algunos ejemplos. Y bueno, es un tema que publicamos con El País de España, que también nos permitió su plataforma y que nos ayudó después a llevar todo a la puesta en página. Pero, bueno, no sé si seguimos la conversa, pero para mí, sí. Joseph, uma curiosidade, você comentava comigo que você fez curso de inteligência artificial em Stanford. Em que medida isso facilitou essa sua investigação? Você usou esses conceitos de inteligência artificial para produzir essa pauta? Claro, você teve o apoio também técnico, mas os seus conceitos aprendidos foram úteis para você? Sí, yo hice el JSK Fellowship en Stanford y ahí justamente coincidió con ese momento en que muchas fuentes empezaron a advertir que venía algo mucho más grande. Pero la verdad es que yo no soy un experto, yo no soy un data geek, yo no llegué aquí buscando el mejor juguete para la tecnología, pero sí, en Stanford, en el Silicon Valley se empezaba a hablar todo el día de inteligencia artificial, como creo que ahora en el resto del mundo. Y creo que allí se me ocurrió la idea de encontrar desde arriba, de ver desde arriba lo que desde abajo no podíamos ver. Pero otra vez, esto no es un juguete que la tecnología nos permite simplemente para estar acá y para mostrarles el último avance de la tecnología. Es que gracias a eso, yo creo que hay dos cosas de las que nos sentimos, porque es un trabajo en equipo. Ya les voy a contar, después fue gente para allá. Nos sentimos muy bien. La primera es que logró poner el tema en agenda. Creo que teníamos 20 años contando lo que estaban pasando en las minas, pero una foto se quedaba corta. A veces una imagen ni siquiera vale más que 1000 palabras. Y no mostraba toda la dimensión. Entonces puso el tema en agenda. Pero también nos permitió tener una brújula y un mapa de a dónde ir. Porque solo el estado Bolívar, el más grande de Venezuela, es más grande que Alemania. Entonces, otra vez, queríamos trascender la anécdota y explicar todo este fenómeno. Y es así como logramos llegar a las minas, pero además empezar a entrevistar a los protagonistas y ver que hay un proceso de transculturización increíble de las comunidades indígenas, lejos de la película de Disney. Hay indígenas que están siendo reclutados voluntaria e involuntariamente por estas guerrillas y estos grupos irregulares. Y también hay otras que, por el contrario, están enfrentándose. Y hemos contado 86 autodefensas. Creo que hay una tradición también, hay unos antecedentes en México y en Colombia. Y bueno, lamentablemente, esto es una bomba de tiempo. Aquí hay un proceso bélico en marcha que, lejos de las noticias de Venezuela, que ya son bastante graves, ni en Venezuela nos hemos dado cuenta de lo que está pasando y que creo que humildemente gracias a la inteligencia artificial lo estamos pudiendo explicar mejor. E dos aspectos mais interessantes, Joseph, que eu considero desse trabalho é justamente aliar as ferramentas computacionais com a reportagem de campo, né? Quer dizer, não é só uma análise de imagens de satélite, mas tem gente ali.
Queria que você detalhasse mais para nós em que momento que a reportagem de campo, né, em que momento repórteres foram para esses pontos de garimpo, analisar essas pistas, né? Assim, fala um pouco mais de como é que foi a integração do trabalho computacional con el trabajo de reportaje, ¿no? De gastar sola de zapato. Sí, primero que todo yo creo que un periodista de investigación lo que tiene que saber es metodologías para conseguir el trabajo. Y también hay algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta, por lo menos en los países del llamado tercer mundo, etcétera, etcétera, donde, bueno, viniendo de Venezuela, el país de la mayor hiperinflación del mundo, dinero no hay. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar aliados para llegar a hacer el mejor trabajo posible? Y otra vez por eso destaco nuestros aliados en el Pulitzer Center, en Earthrise Media, en El País, que nos permitieron hacer todo eso. Y también, bueno, yo me tuve que ir del país, los 4 editores de Armando.info tuvimos que salir y entonces ya no puedo reportear in situ, pero gracias a mis compañeras María Antonieta Segovia y María de los Ángeles Ramírez, hemos podido hacer este trabajo que fueron a campo. Pero además una de las cosas más interesantes es que, otra vez, gracias a la inteligencia artificial, encontramos el mapa para ir a campo. Pero después, no pudimos llegar a todos los sitios, pero creo que un momento importante, ya no de la reportería, ya no de la tecnología, sino de la reportería tradicional, es cuando mi compañera María Antonieta Segovia llega al estado Amazonas y unas etnias indígenas que históricamente no han sido aliadas de otras en el municipio Alto Orinoco, donde otra vez es más fácil llegar desde Amazonas, Brasil, que desde Amazonas, Venezuela, encontró unos documentos consignados en alguna gaveta de los organismos venezolanos en donde se advertía sobre un proceso de esclavización de indígenas, otra vez enemigos de estas otras etnias. O sea, es muy grave lo que está pasando y muchas veces nos sensibilizamos porque en el sur de China hay comunidades islámicas en campos de concentración, pero resulta que en nuestro Amazonas también están pasando procesos de esclavitud y de transculturización sumamente graves que no le estamos prestando atención. A sua apuração me chama a atenção, exatamente como o Bernardo introduziu. Ela começa no jornalismo tradicional. Essa hipótese ela é validada pela inteligência artificial e vocês depois retomam o jornalismo usual nas entrevistas, no trabalho de campo, na observação. Você acha que o futuro do jornalismo passa muito por exatamente esse tipo de mescla entre trabalho de campo y a inteligencia artificial? Sí, bueno, después de todos los paneles que hemos visto muy interesantes, creo que los periodistas estamos llamados a entender lo que está pasando con los algoritmos, pero también entender cómo nos puede servir a nosotros de la mejor manera. Ayer me gustaba mucho el ejemplo que usó Marina de cómo preservar una lengua muerta gracias a la inteligencia artificial, y yo creo que tenemos que usar lo mejor de ella para nuestros trabajos. Les cuento una anécdota. Yo empecé en la Fuente de Ciudad, en la Fuente de Comunidad en Caracas, y empecé justamente cuando Chávez llegó al poder, en el fragor de la polarización venezolana, que creo que después ustedes la ha vivido desde Estados Unidos hasta México, etcétera, etcétera. Y en ese momento la verdad es que el periodismo venezolano no usaba tanto periodismo de investigación. Estaba más metido en la crónica, en el análisis, etcétera, etcétera. Y recuerdo una noticia que no hallaba cómo confirmarla, pero que empezaba a ser un rumor. En ese tiempo no existían los fake news, pero era una gran mentira que empezaba a volver loca a la sociedad venezolana, y es que se advertía, en tiempos en donde empezábamos a no creer en nuestros políticos y en nuestras instituciones, se advertía sobre el tráfico de ojos de niños. Una gran leyenda urbana, pero que en algún sitio empezaban a advertir que en el hospital tal pasaba esto, pasaba lo otro. Y bueno, yo como reportero de ciudad me tocó ir a una escuela, a un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, bueno, hemos visto cómo los algoritmos diseminan y propagan las fake news de una manera rápida, en muy poco tiempo, e incluso desde sitios muy recónditos y lejanos que antes no. Pero
también nos permite rastrear mejor estas fake news, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta, Alan, yo creo que hay que usarlo mejor, hay que entender la tecnología. Estamos nosotros a moderar este debate y llamados a moderar este debate y tenemos que entenderlo para ver realmente lo que está pasando. E Joseph, você próprio é fluente em alguma linguagem de programação? Você acha que esse é um atributo indispensável para os jornalistas que querem trabalhar com Big Data, né, com essa grande quantidade de dados e com inteligência artificial? Ou você recorre a especialistas y trabaja en equipo con ellos? Bueno, yo tengo una gran amiga, Emilia Díaz Strock, que ahora es directora ejecutiva de la Red Global de Periodistas de Investigación, que dice que cada periodista tiene un superpoder y hay que aprovecharlo. Yo creo que puedes ser el mejor, pero no puedes hacer el mejor trabajo si no es en equipo. Y creo que nosotros empezamos en una generación que empezamos a participar en estas grandes redes de investigaciones. Yo no soy un data geek, yo no soy un especialista, a duras penas manejo un Excel, etcétera, etcétera, pero yo sí creo que hay que entender el mundo. Y un periodista de investigación tiene que entender la tecnología, a lo mejor no usarla, pero sí entenderla. Y allí sí me aprecio de que nosotros en Armando.info, que es el único site dedicado exclusivamente a la investigación periodística en Venezuela, tenemos el primero y yo no sé, creo que todavía el único site con una unidad de datos. En un país donde no hay información libre, nosotros nos hemos encargado de crear nuestras propias bases de datos, de scrapear las bases de datos que hay y de cruzarlas además con el extranjero y de así conseguir la mejor calidad. Entonces, la verdad es que si tú me haces un examen ahorita, salgo raspado, pero creo que eso no nos exime de entender la tecnología y de tratar de emplearla de la mejor manera. O Brasil vem enfrentando problema grande na Amazônia em relação à entrada das grandes facções criminosas. E nesse processo, uma mescla, uma mistura de crimes ambientais com narcotráfico e crimes correlatos, né? Nessa investigação das pistas e das minas ou garimpos na Venezuela, você encontrou também uso dessas pistas, dessa estrutura para o narcotráfico, Joseph? Sí, creo que está ligado creo que empezamos a entender que las guerrillas, las mafias, etcétera, etcétera, están aprovechando toda una infraestructura que en la selva no conocíamos y que además cada vez estábamos cubriendo nuestra propia selva. Pero resulta que es que la mitad del continente es el Amazonas. Entonces creo que estamos empezando a tener conciencia de que las grandes bandas criminales de todos nuestros países han sido más sofisticadas e inteligentes que nosotros y se están uniendo. Otro trabajo que lidera mi compañero Bram Ebus y que también ha sido apoyado por el Pulitzer Center y acompañado en Brasil por Infomazonía y en Colombia por la Liga contra el Silencio, hicimos una gran serie que se llama Amazon Underworld, en donde empezamos a ver que hay nexos entre el PSC de Brasil y el Tren de Aragua de Venezuela y que se unen diferentes delitos y allí yo sí creo que es más fácil, menos riesgoso y a largo plazo pagaremos más las consecuencias, el tráfico de oro que el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que están juntas y hay que tener mucho cuidado, pero además en un país como Venezuela, donde la escasez de comida se ve, también hay tráfico de alimentos y hay una serie de cosas que pasan por nuestras fronteras y hay que estar muy pendientes. Gatando outra questão, Bernardo. Você falou dessa questão entre aspas, da globalização do crime na Amazônia, né? E também falou de jornalismo colaborativo. Muitas vezes, claro, são 8 países sul-americanos que incluem a Amazônia, né? E muitas vezes não há diálogo muito entre os jornalistas desses países. Você acha que falta um pouco mais de integração entre esses jornalistas desses 8 países para fazer uma cobertura um pouco mais integrada da Amazônia? Sí, totalmente. Pero no solamente integración, porque creo que empieza a surgir, bueno, los Panama Papers creo que marcaron un antes y un después con las colaboraciones. Creo que hasta hace poco no teníamos conciencia
de que esto no es que está pasando en el estado Amazonas o Bolívar de Venezuela. Es que otra vez, la mitad del continente es el Amazonas y no lo estamos entendiendo. Y bueno, conecto esto también, no olvidemos también el asesinato, el homicidio de Don Philip y de Bruno Pereira. No es temerario cubrir solo estos trabajos. Creo que hay que unirse y hay que entender las dinámicas y son mucho más complejas de la información fragmentada que yo tengo ya en un país fragmentado y la que tú tienes en el tuyo, etcétera, etcétera. E só antes de continuar, gente, queria fazer um informe que eu devia ter feito no começo, mas vocês já devem saber a essa altura do festival, né? As perguntas que a gente vai fazer para o Joseph ao final são feitas por escrito. Nosso time está aí circulando, quem quiser ir fazendo já vai acionando o pessoal aí. Mas enfim, Joseph, aí justamente continuando um pouco, né, essa visão do Alan, né, que assim, a gente enfrenta problemas comuns, né, temos uma história comum, os países amazônicos, né. Eu sei que nessa investigação que você fez, você identificou garimpeiros vindos do Brasil, mas não só do Brasil, atuando em território venezuelano, né. Eu queria que você falasse um pouco, né, assim, da origem desses pontos de garimpo ilegal que vocês identificaram nessa investigação, que eu acho que refletem muito bem o olhar panamazônico, né, que a gente deveria ter para esses problemas comuns, né, assim, os veículos de cada país estão olhando para os seus problemas nacionais, enquanto que no fundo a gente enfrenta uma realidade comum, né, e deveria olhar para além das fronteiras. Mas me fala um pouco de como é que você encontrou essas... Sí, esta investigación, Corredor Furtivo, que los invito a que se conecten al site armando.info y que la vean, involucró 3 metodologías. Inteligencia artificial, la tecnología primero, les hablaba también de reportería tradicional en campo, y una tercera que, déjame mostrarles una lámina. Vamos voltar con la presentación. Sí, exacto, ahí está. Una tercera que es también periodismo de datos. Con la poca información oficial que hay en Venezuela, teníamos el mapa ya de las minas y de las pistas clandestinas, pero queríamos saber a quién pertenecía cada uno de estos territorios, de cómo se está repartiendo el sur de Venezuela. Y es así como hicimos, un trabajo de periodismo de datos sobre el mapa del crimen. O sea, según la información oficial, otra vez, muy escasa, la información oficial que reconocía el gobierno, que reconocían las autoridades, tráfico de madera, tráfico de oro, homicidios, narcotráfico, etcétera, etcétera, y a quién se le atribuyen. Hay que decir que el gobierno venezolano no reconoce las guerrillas colombianas, por ejemplo. Habla de Tancol, grupos colombianos, algo así les dice, pero no habla de guerrillas, no habla de terrorismo, no habla de nada de esto. Entonces, bueno, con esa información logramos hacer este mapa que ven aquí, y que a mí me parece muy importante mostrar aquí también, porque los puntos negros son los llamados sindicatos del oro venezolanos, gangbangs venezolanos. Los puntos rojos son las guerrillas colombianas y los amarillos son garimpeiros. Y aquí también fue interesante, con el trabajo de reportería en campo, ver la sociología de cada uno de estos grupos. La guerrilla colombiana tiene mucho más poder de fuego, tiene armas mucho más fuertes, pero tiene también una experiencia y un know-how a la hora de abordar a estos grupos indígenas y a la hora de ejercer su control. No así los llamados sindicatos del oro venezolanos, que no tienen ninguna experiencia y que, bueno, han cometido excesos increíbles. Y otra vez, ahora, el punto amarillo del medio, no sé si me desvié de tu pregunta, pero el punto amarillo del medio es donde se dice que hay garimpeiros esclavizando a indígenas bari. Só para esclarecer, né? O que você está chamando de garimpeiros aqui são justamente os garimpeiros vindos do Brasil, né? Que não é uma palavra que vocês usam em espanhol. Claro, porque garimpeiro es minero. Sim, claro. Sí. Perfeito. Muito bem. Sí. No começo desse ano, houve uma grande desintrusão de garimpeiros na terra Yanomami, em Roraima, não é? Eu queria saber se esse processo, esse combate ao garimpo na terra Yanomami do lado brasileiro teve algum reflexo na Venezuela, se eventualmente esses garimpeiros brasileiros, muitos deles fugiram ou se deslocaram para a Venezuela. Você identificou algo assim, Joseph? Es muy difícil cubrir estos procesos. Ese punto amarillo que les mostraba, hasta 1951 el Estado venezolano no había llegado hasta allí. O sea, es más fácil otra vez llegar desde Amazonas, Brasil, que desde Caracas. Entonces, sí, están pasando todas estas cosas, pero es difícil precisarlas.
pero ya hemos hablado, tú mismo me has ayudado en reportería. Después de este mapa del crimen y de ver las pistas, etcétera, etcétera, la pregunta es ¿cómo transportan el oro y a dónde se va? Y entonces buena parte de este oro en otro trabajo que también con el apoyo del Pulitzer Center y de OCCRP pudimos mostrar, gracias a un caso perdido en un tribunal de Roraima, que empezaron a dar luces sobre una mafia del oro que estaba lavando oro venezolano. O sea, oro ilegal que viene de Venezuela, sancionado en Estados Unidos, por cierto, llega a Roraima y lo lavan y la paga, el lavado de dinero, es con alimentos. Recuerden que en Venezuela los alimentos, la escasez de alimentos ha hecho que sean oro también. Entonces es un esquema sofisticado de lavado de dinero y entonces a través de Brasil se lava ese oro y hemos visto, gracias a información oficial después reporteada in situ, que llegó a la India, pero también a Miami, donde hay todo un lobby contra a favor de sanciones contra el gobierno venezolano, pero más allá de ese debate no están funcionando. Novamente o crime binacional, né? Incrível. Sim. E Joseph, quando a gente fala de garimpo ilegal de ouro, né, assim, a gente não pode deixar de lado assim, os impactos desastrosos, né, do uso indiscriminado e ilegal do mercúrio, né, que o garimpo legal usa para retirar o ouro. Eu queria saber se os impactos do uso do mercúrio, né? Assim, a gente tem no Brasil, por exemplo, na terra indígena dos Munduruku, no Pará, assim, é um quadro desastroso do que isso está provocando nos ecossistemas, nas populações indígenas, né? Assim, a gente acha mercúrio em toda a cadeia alimentar. E queria saber se esse impacto está documentado na Venezuela, né? Nesses pontos de garimpo legal, se essa foi uma dimensão que vocês contemplaram na investigação que fizeram. Enfim, existe um retrato de como o uso do mercúrio nesses garimpos está afetando ecosistemas y poblaciones de Venezuela? Sí. Hemos hecho algunos trabajos sobre tráfico de mercurio, pero ya hace algún tiempo, no son tan recientes, y en su momento encontramos que hay 2 países donde es legal importar mercurio, y uno de ellos es Guyana, frontera de ambos, y otro es México, y a través de esos países se ha llegado el mercurio al Amazonas y a nuestras fronteras. Una vez hicimos un trabajo de un mapa del mercurio, de las consecuencias, pero era más un recuento, o sea, la metodología era meternos en bibliotecas académicas para ver todos los estudios académicos que han abordado el tema. Y empezamos a ver un mapa de regiones del Orinoco, donde hay indígenas con trazas de oro los exámenes son de sangre y de pelo, de cabello. Entonces, expertos han encontrado trazas de mercurio en poblaciones indígenas y también en los ríos, o sea, en los peces. Ajá. Joseph, houve alguma reação por parte do governo venezuelano a partir da publicação da série Corredor Furtivo? Que tipo de reação houve, se houve? Sí, la relación de la prensa con los medios venezolanos es inefable. Estoy seguro que en Brasil no conocen, no tendrían una idea de cómo ha sido. Poco a poco han ido invisibilizando, neutralizando, procesando al periodismo libre. Y no hay ruedas de prensa. O sea, hay locuciones en donde el Estado, el gobierno dice lo que tiene que decir o lo que quiere decir, pero no hay un diálogo en la sociedad. Además, Venezuela es un país fragmentado, empezando porque el ancho de banda de Internet creo que ha mejorado un poco porque se ha privatizado, se ha informalizado la economía, se ha dolarizado la economía, pero el ancho de banda llegó a ser peor que el de Haití, la calidad del Internet. Pero no solamente eso, no hay una conciencia democrática y cada vez se ha ido neutralizando el periodismo. Sin embargo, después de este trabajo, el gobierno, la Fuerza Armada publicó un tweet, no es que responden, donde decían que habían dinamitado algunas minas ilegales, algunas pistas clandestinas, pero
Bueno, vaya su palabra. Quantas dinamitadas das... ¿Qué dice el tweet? ¿Qué dice? FAN inicia... Inutilización de pistas ilegales. No tengo un número. No. FAN inicia inutilización de pistas ilegales en el estado Amazonas, Operación Boquete. Eso es lo que dice. Esta es la respuesta del Estado. Entonces, bueno, vaya su palabra por delante. Ellos dicen, pero lo cierto es que por pasiva o por activa sigue un cóctel de grupos irregulares muy peligrosos y es una bomba de tiempo. Y así como cuando en Colombia la guerrilla colombiana nos afectaba a nosotros, esto es un problema regional. Y ya son graves las noticias que salen de Venezuela, pero hay muchas más. Perfeito. E abrindo um pouco, né, saindo um pouco dessa investigação em particular, eu queria saber de você se você conhece outros exemplos inovadores de uso, seja da inteligência artificial, seja de outras ferramentas computacionais para apuração e para pesquisa jornalística. Você gostaria de mencionar, enfim, que você enxerga um potencial interessante. Ayer hablaba con Marina que yo veo que hay mucha tecnología tratando de industrializar nuestro negocio, porque la prensa también puede ser un negocio. Entonces, hay mucha gente tratando de aprovechar el debate público en las redes sociales y de conectarlo con notas del archivo o bases de datos que ya tengamos. Hay gente trabajando en eso. Pero yo quisiera más tecnologías que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo. Es decir, ojalá si pudiéramos descubrir un algoritmo que identificara a las viudas del poder en un país como Venezuela, donde no hay ruedas de prensa, donde no responden. Yo quisiera saber quién está descontento con el Estado para poder encontrar fuentes potenciales. Algún día tal vez la tecnología nos ayude en eso. Mientras tanto, te cuento que más que inteligencia artificial hemos utilizado algo de machine learning y mucho de periodismo de datos. Por ejemplo, hicimos un trabajo que se llama outsourcing militar. En Venezuela, bueno, es un estado petrolero, una economía monoproductora, pero además la gran parte de la economía la mueve el Estado. Por tanto, es el gran contratista del Estado. Entonces, había una base de datos pública más no abierta, en donde teníamos el nombre de una empresa o el número fiscal y podíamos investigar quién era el empresario detrás o el testaferro, el proxyman, detrás de esta empresa. Pero logramos scrapear y sistematizar esa base de datos y la cruzamos con una base de datos propia que levantamos a mano con la lista de los generales, de los coroneles, de la Fuerza Armada Nacional. ¿Y qué encontramos? Que a contracorriente de la ley, los grandes contratistas, los grandes importadores, los grandes negocios los tienen los coroneles, los generales, los militares. No es legal, pero eso explica lo que tenemos ahora. Un sistema militar. Los grandes negocios los tienen los militares, que son los que sostienen este sistema político que tenemos ahora. Também, eu acho que é interessante você explicar um pouco, Joseph, o contexto da produção dessa reportagem do comércio de alimentos, das irregularidades envolvendo a importação de alimentos na Venezuela e como isso motivou o seu autoexílio e qual o risco que você corre se você voltar para a Venezuela. Sí, ojalá mañana. El caso Alex Saab es un caso que fue muy importante en la historia de Armando.info, que el próximo año vamos a cumplir 10 años, y también fue muy importante en nuestra vida. Porque, bueno, nosotros, cuando llega Nicolás Maduro al poder, coincide con el crack del petróleo. O sea, hubo una caída, un fall down de la economía petrolera en un país ya monoproductor, donde además se habían expropiado todas las empresas privadas. Entonces, en ese momento empezó esa suerte de periodo especial cubano que tuvimos y que ahora hemos migrado a otra cosa, después podemos hablar de eso. Bueno, y entonces todo el mundo empezó a criticar el clientelismo electoral que estaba detrás de unas cajas de alimentos que repartía el gobierno a cambio de votos.
pero nosotros decidimos no participar en ese debate, sino investigar quién estaba detrás de este negocio. Y detrás de este negocio encontramos al, entre comillas, empresario colombiano Alex Saab. Este empresario, bueno, y así empezamos a hacer análisis bioquímicos de la leche. Encontramos que tenían sodio, que un vaso normal con las vitaminas de un vaso de leche, estos son 41 vasos de leche. Veneno, estaban repartiendo veneno y empezamos a investigar el caso y quién estaba detrás, y empezamos a ver a este empresario colombiano que nos demandó por difamación e injuria. Pero en Venezuela la difamación e injuria se paga todavía con cárcel, hasta 6 años de cárcel. Pero más que ir a la cárcel, era un mecanismo de censura. Durante un juicio no te puedes referir a la persona que te demanda ni al caso que refiere. Y bueno, yo creo que aquí también un caso puede tardar 20 años. Lo que querían era que nos calláramos la boca. Y eso es lo que no pasó. Y es así como finalmente fueron a nuestras casas, pero ya teníamos un insider en el tribunal y ese día que fueron a nuestras casas ya estábamos en Colombia. Pero lo que terminó de desatar la ira del gobierno es que comprobamos la relación de Alex Saab con Nicolás Maduro, que ahora no habla de un empresario colombiano, hablaba de que eso era un caso privado en el que él no tenía nada que ver, en el que el gobierno no se refería. Pero resulta que ahora es ese entonces embajador colombiano, empresario colombiano, ahora es embajador venezolano. Ni siquiera sabemos cuándo apareció la Gaceta oficial donde lo nacionalizaron y lo nombraron embajador. Pero ahora es embajador venezolano y está siendo juzgado porque lo encontraron en Cabo Verde de escala a un viaje a Irán, porque era el encargado de evitar las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le impuso a Venezuela. Lo encontraron en Cabo Verde y lo extraditaron a Miami, al distrito sur de la Florida, donde está siendo juzgado. Y bueno, se sufre pero se goza, porque este caso ha partido nuestras vidas y bueno, ha sido un caso muy importante en Armando.info. Este caso lo llevó mi compañero Roberto Denis y Alex Saab lo demandó a él como periodista y a nosotros como editor del site, y desde entonces estamos en una cosa muy rara, editando el site desde afuera con gente adentro, pero con un espíritu de seguir contando lo que pasa en ese país que la gente cree que se arregló y no se arregló, es que hay más censura e hay um sistema diferente. Joseph, continuando nesse tema, eu queria te pedir para falar um pouco dos desafios de fazer jornalismo no exílio, né? Quer dizer, você está cobrindo questões da Venezuela desde o México agora, né? Primeiro você foi para a Colômbia e agora está na cidade do México, né? Assim, como é que se faz para olhar para a Venezuela desde fora, né? Assim, que obstáculos isso impõe? Como é que você se vira com isso? Sí, ha sido un reto bastante difícil. Al principio, ya vamos a cumplir 5 años afuera. Al principio fue un desastre. Pensamos que era un castigo, pero gracias a la tecnología hemos encontrado una manera de seguir cubriendo el país, unos desde afuera y otros desde adentro. Está llegando el momento, bueno, como con el caso Alex Saab, al principio no sabíamos, bueno, un día publicas una cosa que crees que vas a hacer una bomba, y en una sociedad polarizada no pasa nada. Y otro día, bueno, no sabes qué callo estás pisando y otro día te tienes que ir del país. Es difícil explicar Venezuela. Hay todavía periodistas que están adentro, que reportean nuestras notas, pero está llegando el momento en que estamos pensando que muchos de ellos no van a poder seguir firmando. Sea como sea, se hace lo que se puede. Usamos data, tratamos de ver tecnología, periodismo tradicional. 7 millones de venezolanos están en el exterior. Sé que ustedes también tienen muchos en Brasil. Así que también hay muchas fuentes y viudas del poder afuera y adentro. Y también participamos en redes formales e informales de periodistas. Y a veces una información no está dentro, pero está afuera. En un tribunal de Roraima, en el puerto de Santos, puede ser que haya comida que mandan para Venezuela. Y así más o menos lo hacemos. Pero también tengo que admitir que se ha romantizado mucho eso del periodismo en el exilio. Hace un par de meses estuve en la Conferencia Global de Periodismo de Investigación en Gotemburgo, en Suecia, y me encontraba en un panel muy curioso, muy raro, con colegas de Rusia,
y colegas de Bangladesh. Y bueno, en América Latina no estaban, pero también hay un fenómeno con periodistas nicaragüenses que están cubriendo el país desde Costa Rica. Y bueno, los periodistas cubanos que llevan mucho tiempo tratando de cubrir en el exilio. Y bueno, lo hacemos con estas metodologías, se hace lo que se puede. Yo publiqué hace poco un caso del testaferro, del proximen del jefe de la inteligencia venezolana, el torturador de Venezuela, y me fui a dormir ese día tranquilo porque no me iba a pasar nada estando en México. Pero se ha romantizado mucho y también hemos perdido mucha calle. O sea, en este momento en Venezuela hay un referendo consultivo por lo de Guyana, etcétera, etcétera. Tema de uma pergunta aqui do público, já que eu tenho podemos hablar desse tema. Mas antes disso, você nunca mais foi a Venezuela? Sí, bueno, cuando fui a Roraima, fui feliz por un día y pude cruzar la selva y estar unas horas en Venezuela. Pero no podemos, desde hace casi 5 años, no estamos haciendo periodismo desde adentro. No los editores de Armando.info. Todavía es muy difícil otra vez explicar una dictadura caribeña, pero todavía hay gente dando la batalla adentro. Queria te fazer uma pergunta assim, um pouco extra-jornalística, né? Porque é algo que está sendo muito falado na imprensa brasileira nos últimos dias, que é esse plebiscito do regime do Maduro para anexação de mais da metade do território da Guiana, né? Hoje, inclusive, está marcado o plebiscito. Eu queria que você nos ajudasse um pouco a entender o contexto histórico e geográfico dessa tentativa do Maduro e também perguntar para você se não é uma tentativa também do regime de angariar apoio numa estrutura de crise que ele vive, algo mais ou menos parecido com a Guerra das Malvinas na Argentina nos anos 80. Sí, yo creo que tú has dado en el clavo. Yo creo que la mejor manera de explicar en Latinoamérica lo que es este conflicto no muy conocido, y no muy conocido porque más allá de toda la coyuntura actual, Venezuela ha sido un país que nunca ha peleado con un vecino, nunca ha ido a la guerra con un vecino. No así Perú, no así Ecuador, no así Chile, Paraguay. La verdad es que ha sido un país pacifista, pero el mejor contexto es ese. O sea, en la época, incluso antes de los 200 años de república, incluso antes de ser país, en la colonia española, cuando el Imperio Español, los piratas británicos invadieron las Guyanas. Y aún hay cartas de Simón Bolívar reclamando, etcétera, etcétera. Y se estableció la línea de separación en el río Esequibo. De manera que la mitad de Guyana, en teoría, Venezuela la reclama como suya. Aquí la realidad es que nunca ha estado en poder de Venezuela, pero en 1899 hubo un laudo arbitral. Era otro orden global y hubo una disputa, pero Venezuela no se pudo defender a sí mismo, sino que su representante era Estados Unidos. No era permitido en ese momento que, frente a la colonia británica se defendiera. Y el norteamericano que defendió a Venezuela, que defendió entre comillas a Venezuela, cuando murió dejó un testamento en el que advierte que el juicio estaba amañado. Y eso sirvió a la democracia venezolana y hay una tradición para disputar otra vez ese territorio y esa disputa fue aceptada. Pero el más interesado en que el chavismo siga en Venezuela es Guyana, porque fue Fidel Castro quien le dijo a Chávez que permitiera a Guyana tomar posesión de ese territorio. Sí, mejor dicho, siempre había tenido posesión, pero nunca había construido pueblos. Es a partir del chavismo donde empiezan a construir pueblos. Entonces, hoy hay un referendo consultivo para evocar la unidad nacional, un mes después de que la dirigente opositora María Corina Machado ganara las primarias y por fin otra vez la oposición retomara un aire, un impulso. Pero en realidad es el chavismo el que ha permitido el uso de ese territorio, la cesión de ese territorio. Sí. E Joseph, aproveitando aqui que o Alan abriu esse capítulo extra-jornalístico aqui da nossa conversa, eu queria saber de você se a gente deve levar a sério o compromisso que o Maduro firmou com a oposição de que haverá eleições livres no ano que vem na Venezuela. O que você acha disso? O que a gente deve esperar? Sí, perdón que se me olvidó comentar que es paradójico que los militares venezolanos permiten
la invasión de grupos irregulares en el Amazonas venezolano, pero ahora llaman a la guerra o suenan los tambores de la guerra con Guyana. Sí, bueno, ha habido 15 procesos de diálogo en Venezuela, de manera que no tenemos muchas esperanzas de que va a haber unas elecciones libres. Recordemos que hay partidos proscritos, candidatos inhabilitados y venezolanos en el exterior que no podemos votar. Ninguno de los que estamos en el exterior, un cuarto del país, tenemos derecho a votar. Entonces, hay una negociación, pero la negociación esta vez no la está llevando la oposición venezolana, que ha sido también corrupta y que hay mucho que reprocharle. La está llevando Estados Unidos. Y al final esto es una negociación por las sanciones del petróleo. Y lo de Guyana también hay que verlo en esa clave, en la geopolítica del petróleo. En el año 2015 apareció petróleo en la frontera y así es como ha cambiado todo. Entonces, para bien y para mal, estamos en manos de Estados Unidos y no sé si... Bueno, para bien y para mal. Uma última questão prática para concluir. Existe realmente o risco de uma guerra efetiva, você acha, entre Guyana y Venezuela? Bueno, yo prefiero dedicarme al periodismo de investigación y no al análisis. El chavismo es impredecible, pero yo creo que la Fuerza Armada venezolana no está preparada para pelear con Guyana, ni mucho menos sus aliados, incluido Brasil, incluido UK, por supuesto, y Estados Unidos. Y la verdad es que el episodio de las Malvinas no le convino a los dictadores en Argentina, así que no es la mejor vía. Y bueno, es lamentable lo que ha pasado con Guyana, pero mucho más. Guyana sería 1/6 del territorio nacional. Hemos perdido mucho más soberanía que la de Guyana. Joseph, eu queria começar a fazer perguntas do público que estão chegando até mim. O João quer saber o seguinte, voltando para a investigação do garimpo ilegal, né, na Amazônia venezuelana. Investigando as atividades de garimpeiros de grande poder bélico, você já sentiu que a sua segurança esteve em risco? E aí eu completo, né? Assim, que medidas, a gente sabe que os repórteres em campo, sobretudo, né, que estão em áreas de crime ambiental, a questão da segurança é muito central, né? Assim, que medidas vocês tomaram, né, suas colegas que foram a campo, que medidas para garantir sua segurança foram tomadas? Sí, además que hay que decir que mis compañeras María de los Ángeles Ramírez y María Antonieta Segovia son unas periodistas muy valientes. Algunas anécdotas, un poco para responder esa pregunta. Cuando llegamos a Puerto Ayacucho, que es la capital de Amazonas y es el único sitio urbanizado de ese estado, la estaban esperando. Porque habíamos conseguido un avión para ir a una comunidad indígena con una ONG. Y resulta que habían googleado a todos los nombres y se dieron cuenta que María Antonieta era periodista. Y antes de reportarse le dijimos que abortara la operación y que fuera a otro de los sitios. Hay muchos sitios a donde ir. Después también está Puerto Ayacucho y al otro lado del Orinoco, en la frontera con Colombia, está Puerto Páez. Y siempre que vamos a esa zona, siempre se cruza la frontera con Colombia. Es normal, no pasa nada, pero resulta que unos militares colombianos ese día la llamaron a abandonar el país o pena de ser extraditada. Pero bueno, los peligros son mucho más que esos. Las guerrillas tienen armas y controlan el poder, el territorio, etcétera, etcétera. Creo que lo primero que hay que hacer cada vez que se va a campo es hacer una preproducción. Y una preproducción es estar en sintonía con algunas fuentes y con algunas personas que te puedan apoyar. Desde tener dinero, porque recordemos que, bueno, si en Caracas hay problemas hay una dolarización informal en el país. De manera que en Caracas no hay, bueno, en ninguna parte hay billetes, hay bolívares. En Caracas se usan dólares, en la frontera con Colombia se usan pesos, en la frontera con Brasil y sobre todo en la selva se usan gramas de oro. Entonces, alguien te tiene que dar efectivo o tienes que ir con un bulto de efectivo. Eso es peligroso, tienes que tomar en cuenta eso. Pero después, no tanto con los trabajos que hicimos, con los que les estaba mostrando, pero sí más con Bram Ebus y Amazon Underworld, tenemos ya unos trackers en donde tenemos ya una logística en la que se empieza a ir a las zonas y tenemos que saber un plan del día, dónde va a estar el reportero
y seguir ese día cada vez, cada cierto tiempo, dependiendo de lo riesgoso del momento, tenemos que seguir el tracker. Pero hay momentos en que la nubosidad o los sitios donde están no se permite la comunicación. Entonces ha habido algunas emergencias en donde no sabemos dónde están nuestros reporteros, etcétera, etcétera. Otra vez, la tecnología usémosla cuando hace falta y de la mejor manera. Vou fazer mais uma, então, do público. Essa é da Joana Nublar. Ela quer saber sobre o Armando.info, que é a sua plataforma jornalística, né? A audiência do Armando.info é de venezuelanos? As denúncias são lidas por eles? Eu aproveito também para te pedir para falar um pouco quantos são vocês e qual é a sede. Enfim, fala um pouco para o público de como funciona essa plataforma. Sí. También anecdóticamente comenzamos en 2014, en el calor de las primeras protestas contra Maduro. Yo trabajaba en el Universal durante casi 10 años en la unidad de investigación y Maduro heredó el poder, más no el liderazgo de Chávez. Entonces, y empezaba la crisis económica, que hemos pasado, te decía, de una suerte de periodo especial cubano a una suerte de perestroika soviética, rusa. Entonces empezó Maduro a comprar los medios más importantes. Compró el Universal, donde yo trabajaba, otras televisoras, otros periódicos. Bueno, porque si no puedes con el enemigo, cómpralo. Y así comenzó Armando.info, pero no solo Armando.info. Otros medios independientes en lo que el país de España empezó a llamar la primavera de los medios digitales en Venezuela. Y somos ahorita 22, empezamos 3 cofundadores, ya somos 22, 10 de ellos en la redacción totalmente. No podemos ni queremos cubrir el breaking news, no es lo que nos interesa, creo que nos sentimos identificados con Piauí. Tratamos el periodismo de investigación es lo que nos interesa y un poco el periodismo narrativo, pero sobre todo de investigação. E uma pergunta recorrente desde que a gente faz esse festival 2014, se não me engano, né? De onde vêm os recursos para isso, né? E se você enxerga fontes de recursos que possam financiar de maneira sustentável investigações custosas como essas que recorrem à inteligência artificial e a grandes bases de dados, né, para fazer denúncia de crimes ambientais. Também, né? Enfim. Los recursos. Sim, de onde vem a prata. Sí, 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 claro que sí, y es necesaria. Bueno, yo creo que así como ha habido un movimiento de periodismo colaborativo, también ha habido un movimiento de periodistas independientes que han creado, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, incluso en el mundo, sus propios portales, sus propios sites. Y Venezuela no es la excepción. Durante muchos años tuvimos fundaciones, cooperación internacional, etcétera, etcétera. En los últimos años la mirada no ha ido tanto a Venezuela y nos está costando mucho más el financiamiento, pero el espíritu es el mismo y por eso seguimos financiándonos con el modelo de ONG. Hemos tratado de monetizar algunos productos, un libro, unas bases de datos, etcétera, etcétera, pero bueno, la verdad es que se nos va la mitad del tiempo, lamentablemente, buscando dinero. No es fácil, pero es lo que hay. Voltando pouco nessa questão dos riscos de fazer jornalismo na Venezuela, vocês têm identificado algum risco para os jornalistas venezuelanos que estão na Venezuela em assinarem, em colocarem seus nomes nas reportagens? Isso tem sido um problema para vocês? Sí, totalmente. Yo creo que está llegando el momento de que no van a poder seguir firmando los periodistas que están adentro. Y bueno, la firma no es el crédito para que se ganen un premio, etcétera, etcétera. Es una práctica del buen periodismo que creo que vamos a tener que sacrificar. Tenemos algunos protocolos de seguridad en cuanto a seguridad física, seguridad digital y seguridad jurídica. Pero la verdad es que en Venezuela todo es impredecible, no podemos garantizar la seguridad. Tenemos un protocolo de evacuación. Cuando extraditaron a Alex Saab, allanaron la casa de mi compañero Roberto Denis. Sus padres tuvieron el penoso momento de tener que recibir a las autoridades y que les registraran la casa, etcétera, etcétera. Por eso cerramos nuestra oficina. Pero bueno, yo creo que ahora en pandemia es mucho más fácil entender un modelo que empezó un poquito antes, que empezamos a crear un poquito antes de
de una estructura, de una redacción digital. Y no somos los únicos que en el mundo estamos trabajando de esa manera e vamos a seguir. Joseph, eu queria fazer para você uma pergunta que eu mandei da plateia ontem para o Rumak, nosso colega da Índia, que falou numa mesa interessantíssima aqui no final. A gente sabe que a Venezuela é um país que tem na exploração de petróleo um recurso central da sua economia, né? E a gente está no meio da Conferência do Clima, né, que está acontecendo em Dubai, líderes de todo mundo, Lula esteve lá esses dias. E eu queria saber um pouco como é que esse tema é coberto, né? A gente sabe que a Venezuela se alinha às vezes com outras potências petroleiras, né? E às vezes no sentido de frear a ação para frear, né? Assim, a mudança do clima. E, enfim, e agora justamente Lula teve lá, o Brasil teve essa excelente ideia de anunciar no meio de uma conferência do clima que vai se juntar ao OPEP+, né, assim, como observador da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Eu queria saber como a posição da Venezuela é coberta no seu país, em que medida que tem espaço para uma cobertura crítica desse tema, né, em que medida que a imprensa pode se posicionar em relação a ese tema, ¿no? ¿Cómo es que esta cuestión es vista por sus colegas? Sí, ya Maduro había participado en la antigua COP en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Incluso fue noticia en su momento porque en el momento en que empezaron todos los gobiernos, el Grupo de Lima, incluido Brasil, Estados Unidos, Europa, a rechazar la legitimidad, a negar la legitimidad. De hecho, Maduro todavía creo que no es aceptado en el mundo por unas elecciones que no fueron libres. Bueno, fue noticia que le dio la mano a Macron en su momento y ya había advertido que iba a dejar la minería ilegal y que iba a hacer algo, pero bueno, estamos en una nueva cumbre y volverá a decir que es muy grave lo que está pasando en el Amazonas, pero hay una responsabilidad por pasiva y por activa de la Fuerza Armada y del gobierno venezolano. Ahora, más allá de esta coyuntura, yo creo que Venezuela no ha llegado al siglo XXI. Los historiadores venezolanos dicen que Venezuela, por otra dictadura, llegó en el año 36, cuando se murió otro dictador, llegó en el año 36 al siglo XX. Y en el siglo XX toda nuestra economía estuvo diseñada en torno al petróleo. Y es que hoy en día aquí estamos debatiendo de inteligencia artificial. Por cierto que el Senado de México está también haciendo leyes sobre inteligencia artificial. En Colombia, un gobierno aliado de Maduro, están hablando de cambio climático y en Venezuela estamos hablando de derecha y de izquierda y no entendemos que el mundo es otro y que hay que hablar de estos temas. O Petro justamente está encabeçando uma iniciativa para não proliferação, o termo é muito significativo, né? Assim, dos combustíveis fósseis, que a gente sabe que precisam ser eliminados, né? Caso a gente queira viver num mundo habitável, né? Nas próximas décadas. Totalmente. El discurso de Petro en la ONU sobre cambio climático, sobre el Amazonas, bueno, sonaba muy bonito. E existe uma preocupação ambiental na sociedade venezuelana? Esse é um assunto que mobiliza a sociedade venezuelana, Joseph? Lamentablemente, Venezuela está en otro estadio. En este momento hay mucha pobreza. No estamos hablando de inteligencia artificial ni de cambio climático. Estamos hablando de comida. Eu queria fazer uma pergunta da Marilene, né, que chegou para nós. Qual o papel do Estado venezuelano nos conflitos com os grupos armados e a mineração? Es complejo porque, bueno, y ahí está el periodismo y siempre hay que seguir más allá y deberíamos encontrar responsabilidades. Yo no puedo decir al día de hoy que el general tal tiene una mina, pero estamos tratando de entender la relación compleja y por qué se ha cedido soberanía. Lo que es un hecho es que el sur de Venezuela no está en manos del Estado venezolano. Perfeito. Eu queria falar um pouco, mudando um pouco de tema, Joseph, falar um pouco de jornalismo colaborativo, né? Você está inserido em grandes redes de jornalistas, trabalhando em grandes equipes, atacando problemas comuns, né? Queria que você falasse um pouco da sua experiência e do potencial que você enxerga, né? Nessa junção de vários jornalistas, cada um com seus superpoderes, né? Assim, para se atacar grandes problemas como esses, que são, enfim, rede de crimes ambientais internacionais, né? Fala um pouco da sua experiência com isso e se essa poderia ser a chave para a gente olhar, ter um olhar panamazônico para essas questões comuns que a gente enfrenta. Sí, tal vez sirva la anécdota que la comentábamos en estos días, que
Bueno, con mi amiga Emilia Díaz, en el año 2010 más o menos, empezamos a cubrir el tráfico de coltán en la triple frontera de Colombia, Venezuela y Brasil. Para los que no saben, el coltán es un mineral que ayuda a la miniaturización de la tecnología y que ha causado guerras en Ruanda, en el Congo, en el África subsahariana, pero todo termina en una pizza. Eso aprendí en este viaje. En Latinoamérica las cosas son diferentes y empezamos a cubrir el tráfico de coltán. Y allí fue muy interesante porque fuimos a una mina de coltán y a partir de allí rastreamos un shipment, un cargamento de coltán que llegó a Colombia y de allí llegó en un barco hasta Corea del Sur. Para eso nos ayudó una pequeña ONG en Washington en su momento que necesitábamos un aliado en Corea del Sur. Bueno, no íbamos a aprender coreano. Necesitábamos a alguien que pudiera rastrear la cadena y terminar de hacer el reportaje. Y para eso una pequeña ONG en Washington nos contactó a una periodista en el año 2010 que terminó de hacer el trabajo. Esa pequeña ONG de Washington es hoy en día ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y bueno, tuvimos la suerte, la casualidad de empezar en esa onda del periodismo colaborativo. Y es así cuando en los Panama Papers, bueno, empezamos a cubrir con grandes periódicos de Europa, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y empezamos a participar en una comunidad que nos ha permitido mantener el periodismo porque las estructuras, ya les decía, de los medios tradicionales en Venezuela se han venido abajo por diferentes intereses, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha sido un privilegio ser parte de, creo que un movimiento en el que podemos ponernos de acuerdo desde Corea del Sur hasta Venezuela. Uma pergunta mais prática, Joseph. Que dicas você daria para quem quer começar a fazer ou quem pensa em fazer uma reportagem usando inteligência artificial y georreferenciamiento, como você fez nessa série? Bueno, tengo varias ideas para casos que me interesan, pero creo que lo primero es entender qué queremos descubrir. Y a veces sirve una filtración, a veces sirve un algoritmo y a veces el periodismo tradicional es más que suficiente. Ahora, a mí me interesa, a partir de estos trabajos, extender lo de las pistas clandestinas al narcotráfico. O sea, ya no en la selva, sino en otras zonas de Venezuela, también hay pistas clandestinas. Me interesa, no es inteligencia artificial, pero sí es uso de tecnología, rastrear estos vuelos. En el año 2006 Chávez sospechosamente desmontó los radares del sur de Venezuela. Se peleó con la DEA y desmontó los radares. Entonces, sería ideal instalar unas antenas. Lo intentamos, ha sido difícil y no hemos podido encontrar el aliado en Colombia, en la frontera, que nos permite instalar unas antenas para rastrear estos vuelos. Já tem alguns anos, de alguns anos para cá, tem ocorrido muito o uso de aviões brasileiros que saem vazios da Amazônia, carregam com cocaína em pistas clandestinas no interior da Venezuela, sobretudo na Amazônia, e levam essa cocaína para o Caribe, México. Vocês identificaram? Vocês têm a suspeita já sobre essas rotas? Vocês têm investigado essa rota, Joseph? Siempre que encontramos esos casos son accidentes aéreos. O sea, hay un patrón y hay que investigarlo, pero bueno, mucho por hacer. Sí. E conexões... Estamos hablando de cosas que podemos hacer. E conexões entre os grupos atuando com garimpo ilegal. Aqui no Brasil, o Alan está ajudando a desvendar esse tipo de conexões, né? Assim, cada vez mais o garimpo ilegal está associado às grandes facções criminosas, né? Que atuam nas redes internacionais de tráfico também. Você encontrou conexões com as Farc na Colômbia, mas com os garimpeiros ilegais do Brasil também. Você tem indícios que liguem os resultados das suas investigações ajudam a provar essas conexões que os garimpeiros ilegais da Venezuela estão atuando em rede com os brasileiros e os colombianos ou estão cada um atuando separadamente? Bueno, hemos encontrado pistas clandestinas también en el territorio de Amazonas, Venezuela, frontera con Amazonas, Brasil, y hay accidentes, ha habido accidentes, hace año y medio hubo una
murieron 7 garimpeiros en Brasil de este tema, también lo hemos cubierto. Pero las conexiones, quien lo ha abordado mejor es Amazon Underworld con Bram Ebus, y pudieron ver, por ejemplo, de conexiones del tren de Aragua con el PSC, y pudieron ver también cómo están reclutando migrantes venezolanos en el norte de Brasil. Perfeito. Sim. Joseph, não nos resta muito tempo, mas eu não queria deixar de te fazer uma pergunta, voltando para a inteligência artificial, mas agora para esses grandes modelos de linguagem, né, como o ChatGPT. A gente sabe que tem veículos brasileiros que estão recorrendo a essa ferramenta para fazer títulos de reportagens. Queria saber se vocês estão fazendo uso disso no Armando.info, se você conhece outros usos dessa ferramenta em outros veículos cobrindo a realidade venezuelana, e se você próprio, pessoalmente, fez uso disso, para que tarefas específicas, en qué medida a gente pode ter essa ferramenta como uma aliada. Sí, bueno, no nos damos abasto para todo lo que queremos, se nos va además la mitad del tiempo buscando donantes, tratando de establecer un mecanismo de producción, etcétera, etcétera. Pero bueno, sé que hay gente trabajando en cómo sistematizar mejor la puesta en página y dar los mejores productos. Y queremos esperar que ellos lo hagan para ver cómo lo podemos aprovechar nosotros. Ahora, siempre estamos buscando nuevas tecnologías y la mejor manera de sistematizar lo más difícil, que es la investigación. Y que, bueno, es lo que nos tiene acá y lo que nos importa. E você, pessoalmente, é mais otimista ou mais pessimista? Tem muita gente que fica lembrando do risco de perda de empregos no futuro, né? Como é que você olha para frente? Como é que a gente estaria falando de inteligência artificial daqui a 10 anos no Festival Piauí de 2033? Sim. Que realidade você acha que a gente pode? Sei que a gente não gosta muito de fazer esse tipo de especulação, mas como é que você tem... O que o futuro, né, do uso dessa tecnologia te La gran inspira? Pregunta es si va a llegar el día en que nadie pueda apagar la máquina. A veces nos cuestionamos si puede pasar eso. Sin embargo, yo no soy pesimista. Yo creo que la máquina también puede ser usada a favor de nosotros y es más masiva y es más rápida, pero es más rápida y masiva para lo bueno y para lo malo. A ver cómo la empleamos y tomemos nosotros el liderazgo. Bem. Gente, então a gente tem menos de um minuto. Vou, infelizmente, encerrar essa conversa muito agradável com o Joseph. Muito obrigado, Joseph. Procurem a reportagem dele. Gracias. Obrigada. Queria agradecer a todos que vieram, que ficaram aqui todo dia, ontem. Agradecer os convidados, agradecer os nossos palestrantes, mas, sobretudo, a equipe aí que fez tudo acontecer invisivelmente, o pessoal de cima, de baixo, do lado, na outra sala. E até o ano que vem. Obrigada. Obrigadíssimo. Ô, gente, então, ó, vamos lembrar que a gente quer agradecer a Transparência Internacional também, que promoveu essa mesa e trouxe jornalistas da Amazônia para participar do evento. E vamos lembrar, temos, né, mais um brinde. Sim, é o mais importante de tudo, um brinde lá fora pra cerveja, gente... vinho, pizza, hambúrguer, pois é. Tem de tudo aí. Pronto. Para a senhora do parabéns, está liberado. Pode comer o brigadeiro agora.